Buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Quisiera leer con ustedes una parte del Salmo 145. Me gustaría leerlo todo, pero usted puede hacerlo en su casa después. Y solo quisiera que leyéramos del versículo 10 al versículo 16. Salmo 145 dice así: Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Quiero leer de la versión Las Américas el versículo 16. Dice: Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. ¿Cuál es nuestro deseo en esta mañana? ¿Será que estamos deseando otras cosas fuera de Dios? Me llama la atención que el Salmo dice en el versículo 1: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Y en los versículos que leímos habla del reino de Dios. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos. Y el coro que se tocaba antes de iniciar este tiempo dice: Reyes y reinos pasarán, mas tú permanecerás. Los invito a alabar y a glorificar al Rey. Y oh, que nuestro deseo, porque dice que Él va a saciar ese deseo, sea solo el Señor. Amén. Tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos, y por siempre lo poseerán. Tomarán el reino los santos, lo tomarán los santos, tomarán el reino los santos, y por siempre lo poseerán. Tomarán el reino los santos, lo tomarán
Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado. Sobre la roca mis pies, me probaste como hablaste y guardarás mi alma en sombra de luz. Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado. Tú pondrás sobre la roca mis pies, me probaste como hablaste y guardarás mi alma en sombra de luz. Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado. Tú pondrás sobre la roca mis pies, me probaste como hablaste y guardarás mi alma en sombra de luz. Señor, cambia nuestros anhelos, nuestros motivos, oh Dios, para que puedas saciar lo más profundo de nuestro ser, que anhelemos el reino que viene y al Rey que viene juntamente, oh Dios. Oh Señor, cambia nuestros deseos. Oh, que nuestros ojos estén fijos en ti, Señor. Tú vas a saciar nuestros corazones. Vas a vendar la llaga y la herida que tú mismo has hecho, oh Dios. Gracias, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, por tu bondad infinita, oh Rey, Rey eterno. Gracias. Que mi vida sea una obra a tu gloria. Que mi vida sea una obra a ti. Que
Gracias te damos, Señor, por este día de reposo en el cual oramos que nuestro corazón se extienda, Señor, como la palmera y el cedro se extienden en sus raíces para poder buscar esa agua y ser saciados. Señor, que tú encuentres aquí en León de Judá corazones con sed, sedientos. Tu palabra dice que bienaventurados los que tienen sed. Queremos ser de ese grupo, Señor. Ayúdanos a dejar de buscar el agua en otros lugares y poder tener el anhelo genuino de la única agua que puede saciar el corazón humano, que eres tú, Señor. Gracias te damos. Háblanos esta mañana y bendice a tu pueblo, Señor, como cada día lo has hecho. Una vez más nos humillamos y suplicamos que nos hables, que nos des el pan de este día, por favor. Amén. Amén. Bueno, hoy les tocó estar en casa. Ya que la mayoría o un buen grupo de la congregación nos encontramos en el concurso bíblico. Bueno, en la final del concurso bíblico. Y quiero continuar compartiendo algo más sobre un mensaje que compartí hace 2 domingos, que tiene que ver con el Salmo 92 y verso 12. Voy a darle lectura del verso 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Meditemos entonces un poco más, amados, en ese verso que nos compara con la palmera y nos compara con el cedro del Líbano. En aquella ocasión vimos algunas características de la palmera y también algunas características del cedro del Líbano aplicadas al justo, aplicadas al creyente. Mencionamos que la palmera a los 8 años dan sus primeros frutos, después de haber sido plantada, 8 años después. Pero debido a un cambio que sufre en su corteza, los mejores frutos de la palmera se dan después de que ésta cumple 50 años. No es como otras plantas, que conforme envejecen, decae la calidad de su fruto. Por el contrario, en la palmera es lo opuesto. Entre más edad tiene, su fruto es mucho mejor. Por su parte, el cedro comienza a crecer, dijimos, a partir de los 5 años. Y estas dos alegorías o comparaciones que el Señor hace con nosotros, su pueblo, nos habla de cómo el justo, el cristiano, debe experimentar un cambio en su vida, en su corazón, en su caminata. Y cómo la obra de Cristo en nuestras vidas, amados hermanos, lleva tiempo, así como se lleva tiempo la palmera y se lleva tiempo el cedro para poder crecer, para poder florecer y dar fruto. Dios trabaja siempre con paciencia en nuestros corazones para poder transformarnos. ¿Se ha dado cuenta que Dios es paciente? Los impacientes somos nosotros.
Pero Dios se toma tiempo, por ejemplo, para que una flor pueda brotar y abrir. Se lleva tiempo en un amanecer. No sale el sol de pronto, sino que va poco a poco, ¿verdad? Amaneciendo hasta que el sol se pone o sale. Y así es Dios. Dios lleva tiempo siempre para hacer su obra, como dice el apóstol Pablo, su extraña obra, su extraña operación. Otra característica que vimos, y en ella quiero ahondar un poco más hoy, es la raíz. ¿Recuerdan que hablamos de la raíz de la palmera y la raíz del cedro? Dijimos que en ambos casos es profunda y es la que les mantiene firmes, aún ante vientos y tormentas fuertes como huracanes. Ambos, tanto la palmera como el cedro, extienden sus raíces en busca de agua y ambos tardan en crecer y en dar su mejor fruto. Pero hablando de la raíz de esa planta, porque la palmera no es un árbol, es una planta. Y de ese árbol, hablando de esos dos, que como ya dijimos, la raíz es clave para sostenerse firme, quiero que veamos algo más. Porque las raíces en nuestra vida cristiana nos hablan de una vida crucificada, de una vida de negación, de abrazar la cruz. Creo que muchos recuerdan este pasaje. Si no saben dónde está, por lo menos incluso quizá lo saben de memoria y lo han citado alguna vez. Lo que dice Juan capítulo 3 y verso 30, hablando Juan el Bautista y expresando lo siguiente: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, refiriéndose al Cordero de Dios, a Cristo Jesús. Él dice, es necesario que Cristo en mí crezca y que yo sea reducido. Fíjense cómo en el camino del cristiano es totalmente opuesto y diferente a lo que el mundo busca, ¿verdad? En el mundo se busca crecer a como dé lugar, pasar por quien sea y subir y subir y subir. Pero en el camino de Dios es diferente. Nosotros tenemos que descender y descender hasta el lugar más bajo para poder ser exaltados. Y Juan el Bautista no solo lo expresó, sino que él lo vivió. Desde el principio que aparece en los evangelios en su vida, él fue alguien que siempre buscó menguar y hacer que Cristo en él creciera. Porque menguar, amados hermanos, menguar es ir hacia abajo, como las raíces. Por eso decimos que las raíces nos hablan de una vida crucificada en nosotros, porque nosotros debemos continuamente descender como las raíces, hacia abajo, menguar. Y esa es la única forma en que Cristo puede crecer en nosotros, en usted y en mí. No hay otra forma. Pero también las raíces nos hablan de los cimientos del árbol, por decirlo de alguna manera, los cimientos del árbol. Y fíjense lo que dice en Salmos, en el libro de los Salmos, el capítulo 11 y versículo 3. Salmos 11 y versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, las raíces de un justo, ¿qué ha de hacer el justo? Es lo que dice aquí David. Se hace esa pregunta. Si fueren destruidos los cimientos, las raíces, los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hay una versión que dice, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Ya no hay ninguna esperanza. ¿Por qué, amados? Porque sin raíces, como también vemos en el Salmo 92, si regresemos ahí, sin raíces seremos como aquellos que no tienen a Cristo en su vida. El Salmo 92, verso 7, nos dice cómo es el hombre impío sin Cristo.
Cuando brotan los impíos, dice, como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser arrancados, destruidos eternamente. Y el Señor no quiere que nosotros tengamos raíces superficiales, cimientos mal establecidos, porque de esa manera podemos ser destruidos en nuestra caminata, podemos terminar mal nuestra carrera. En Proverbios capítulo 10 y versículo 30, Proverbios 10 y versículo 30, el sabio nos dice algo acerca del justo, que es como la palmera, aunque no la menciona aquí, y como el cedro. Dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. El justo no será removido jamás. Es decir, que no va a estar fluctuando. ¿Por qué? Por sus raíces. Porque si somos cuidadosos de esas raíces, y lo vamos a ver más adelante, si llegamos a ser como la palmera y como el cedro en el Líbano, entonces, amados hermanos, no habrá nada que nos pueda remover de la casa de Dios. Y usted preguntará, ¿y entonces por qué algunos han dejado el camino? Entonces, ¿por qué algunos abandonan a Jesús y se vuelven al mundo? ¿Regresan al mundo o se van al mundo? Lo vamos a ver, lo vamos a meditar un poco más adelante. Pero aquí dice, el justo no será removido, y esa palabra tiene que ver con no estar fluctuando. Y una clave para no ser removido es lo que dice el verso anterior a este aquí en Proverbios. El 29 dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto. Es una clave. ¿Qué significa? Que debemos andar en su camino, que debemos depender de Él, consultarle a Él, ya no tomar más nuestras propias decisiones según lo que yo creo, según lo que yo pienso, sino ahora en su camino me someto a Él, y aunque lo que me diga sea incómodo para mí o a mi parecer, yo lo sigo, persevero en Él, en ese camino, y entonces el camino de Jehová para mí va a ser fortaleza, y como palmera o como cedro estaremos fortalecidos. En Santiago capítulo 1 y versículo 8, Santiago capítulo 1 verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La versión Dios habla hoy dice, el hombre que hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante, no será constante en su conducta, en su conducirse diariamente. Y Dios no quiere que seamos así, porque una persona inconstante fácilmente es removida. Un cristiano inconstante, un cristiano indeciso, inestable, es aquel cristiano que quiere ser leal a Dios, pero también leal al mundo. Y no podemos servir a dos señores, porque quedaremos mal con uno, dice Jesús. Y hablando de las raíces o cimientos, en Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, Hebreos 6, 1 y 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el cimiento, el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Gracias. Aquí vemos una lista de los principales cimientos en la vida de un cristiano. Lo que debe contener nuestra raíz espiritual, nuestras raíces.
Los cimientos del cedro, amados hermanos, y de la palmera son su raíz, como ya dije. Yo les hago una pregunta esta mañana y quiero que mediten en ella. ¿Cómo está la raíz espiritual de nuestra vida? ¿Cómo está la raíz espiritual de nuestra vida? Cuando un cristiano deja la iglesia y se va o regresa al mundo, en parte es porque su raíz fue descuidada. No la abonó, no la regó, no la cuidó, no la protegió. En otras palabras, hubo descuido en su vida espiritual hacia esa raíz, hacia esos cimientos. Un ejemplo, el primer cimiento y el llamado cimiento de los cimientos que menciona aquí Hebreos 6, es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuánto en nuestras vidas fluye el espíritu de arrepentimiento? Ese es un cimiento muy importante, es la base de todos los demás. ¿Cuánto fluye en su matrimonio el arrepentimiento? ¿Cuánto fluye en nuestra familia, en nuestras relaciones familiares el arrepentimiento? ¿Cuánto fluye, amados hermanos, el arrepentimiento en medio de nuestra relación interpersonal con los demás hermanos y compañeros de la iglesia, de la congregación? Porque ahí es donde debe de fluir ese cimiento, ese espíritu de arrepentimiento, ese que nos mueve. ¿A qué me refiero con este cimiento de arrepentimiento? Es algo que nos lleva a perdonar. Es algo que nos lleva también a arrepentirnos de ofensas que hacemos, a arrepentirnos de pecados que podemos cometer, de fallas, de errores, reconocer nuestras fallas y errores no solo delante de Dios, sino delante de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros pastores, de nuestros líderes, delante de nuestros hermanos en Cristo, y no caer en un conflicto, sino decir: tienes razón, hermano, creo que yo me equivoqué. Pero siempre la naturaleza humana es querer justificarnos, querer buscar tener la razón. Pero Dios dice, una de las raíces más importantes en tu vida para llegar a ser como palmera y como cedro es el arrepentimiento. Cuando la raíz de alguien no está firme, fácilmente va a desistir del camino. Por eso es tan importante cuidar nuestros cimientos. Por eso es tan importante cuidar nuestra raíz, hermanos. Mateo 13:21. Cuando el Señor Jesucristo nos habla en la parábola del sembrador, Él habla de la raíz. Mateo 13:21, y dice: pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Está hablando de que cuando la palabra es sembrada en pedregales, y dice el verso 20, este es el que oye la palabra, esa persona que oye la palabra y al momento la recibe con gozo y dice: sí, yo voy a seguir a Cristo, sí voy a esforzarme en la gracia del Señor. Pero dice el verso 21, pero debido a que no hay una raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y recuerdan lo que decíamos de la palmera? Cómo es azotada por fuertes vientos y se dobla casi hasta el suelo para poder llegar ese líquido, esa savia, a lo más alto de ella, a su copa, por llamarlo de esa manera, y entonces puede llegar a florecer y a dar fruto. Pero si ella no es pasada por aflicción, por persecución, en un sentido espiritual nosotros, ¿verdad? Si ella no es azotada por esos vientos. Y me llamaba la atención parte del pasaje que hoy se leía antes de comenzar la alabanza. Decía en uno de los versos: Jehová sostiene al caído, levanta al que está
derribado, imagínense. Y eso es lo que pasa con las palmeras. Dijimos que las palmeras pueden llegar hasta el suelo, pero después de la tormenta vuelven a levantarse. Entonces, aquellos que no tengan una raíz profunda van a desistir y no van a poder permanecer. Porque vendrán aflicciones, vendrá persecución a nuestra vida como cristianos. Pero si nuestra raíz está abrazando como el cedro abraza la roca cuando busca el agua, y también bebiendo de esa agua, finalmente vamos a sostenernos, no importa lo que suceda en nuestras vidas. La Biblia de las Américas en este verso 21 dice: pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Necesitamos alimentar nuestra raíz, hacer que profundice y se arraigue, hermanos. Entonces esa es la respuesta por la cual algunos abandonan la iglesia, abandonan a su esposa, a su esposo, a la familia y aún a Cristo, porque su raíz es temporal, es frágil, no tiene profundidad. Cuidemos con temor y temblor nuestras raíces, nuestros cimientos, los cimientos de nuestra fe. Yo creo que la mayoría recuerdan que hace algunos meses quitaron una palmera en la Ciudad de México, que casi era un símbolo de esa avenida tan importante que es el Paseo de la Reforma. Y de hecho esa glorieta donde estaba la palmera se llamaba o se conocía como la glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma. Y duró, ¿sabe usted cuánto duró? Casi 100 años duró desde que fue plantada. Sin embargo, algo sucedió. Las personas que estudiaron y finalmente llevaron a las autoridades a decir que la tenían que sacar y creo que la iban a trasplantar a una especie de vivero o algo así. No sé qué haya pasado con ella, pero la quitaron finalmente. Pero ellos explicaban que esa palmera, que era enorme, gigantesca, estuvo sujeta a distintas enfermedades debido a que no era una especie nativa de la cuenca del Valle de México. Pero yo creo que eso no fue tan importante como lo que sigue. Dijeron también que por las condiciones de altura de la ciudad, y escuche esto, por la contaminación que se ha vivido en los últimos años, es que esa palmera finalmente se secó o empezó a morir por la contaminación. La contaminación, amados hermanos, y si en lo natural algo puede contaminarse, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Sabe usted que usted como cristiano y yo como cristiano podemos contaminar nuestra alma, nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo? Porque estas tres áreas el Señor nos exhorta a que debemos cuidarlas. Cada ser humano estamos formados de espíritu, alma y cuerpo. Y si no me cree, fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y el cristiano, amados hermanos, a veces nos preocupamos más por el espíritu y el alma.
Y muchos cristianos descuidan el cuerpo. ¿Cómo cuida usted el cuerpo? Del cual la palabra dice que es el templo del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que su cuerpo no le pertenece? Le pertenece al Espíritu Santo. Es el templo. Y así como se procura usted cuidar su espíritu y su alma, leyendo la Escritura, teniendo una vida de oración, ayunando, cantando alabanzas, usted debiera también cuidarse en su cuerpo. Porque nosotros podemos darle gloria a Dios y glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Romanos lo dice. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos, porque no son vuestros, dice Pablo. Desafortunadamente muchos, hasta que no llegamos a un momento en donde quizá un médico nos dice, ¿sabe qué? Usted está o ha abusado ya por muchos años de su forma de alimentarse y ya no puede hacerlo igual. Y hasta que llega a veces ese momento es cuando uno empieza a modificar o a cambiar por la gracia y misericordia de Dios sus hábitos alimenticios. Jóvenes y niños, sobre todo jóvenes, porque los niños, los padres tenemos la responsabilidad de cuidar la alimentación que ellos tienen o debieran tener. Pero jóvenes que a veces se sienten que nada les duele y que van a poder seguir comiendo como sea y lo que sea, cuiden su alimentación ahorita que están jóvenes. Cuiden el templo, no abusen de ello. Pero el Señor nos dice que debemos santificarnos por completo en todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nos suceda como esa palmera, que la contaminación de este mundo nos llegue a secar, nos llegue incluso a hacer morir en lo espiritual, hermanos, que es mucho más tremendo y es peor morir espiritualmente que físicamente. Todos moriremos físicamente, pero ustedes saben que Apocalipsis dice que hay una segunda muerte, y la segunda muerte es la muerte espiritual. Y si nosotros no cuidamos de no contaminarnos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, corremos el riesgo de morir espiritualmente. ¿Y qué es lo que puede contaminarnos en esas tres áreas en nuestra vida? Pues hay varias cosas, pero yo solo quiero mencionarles dos. Quizá una de ellas es muy general, pero en Mateo 15, el Señor Jesucristo nos dice que hay algo que puede contaminarnos. Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Si alguno de nosotros estamos practicando o viviendo o experimentando algo de lo que aparece en esta lista, estamos contaminándonos, hermanos. Y Dios nos llama a santificarnos, a limpiarnos. Una de las cosas que dice es lo que sale de la boca. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es la forma en que nos expresamos de los demás? Es importante. Fluye el apóstol Santiago dice que no puede fluir dos fuentes diferentes, dos tipos de agua de una sola fuente, de una misma fuente, ¿verdad? Agua dulce y agua amarga, refiriéndose a la boca. No puede salir de nosotros cosas buenas, pero también maldiciones. De un cristiano no pueden salir mentiras, chismes, cosas así. No pueden salir, hermanos. Eso está contaminando el templo del Espíritu Santo, está contaminando nuestro corazón. Otra cosa que contamina en Ezequiel capítulo 20, y es algo con lo cual batalló el pueblo de Israel
Y yo no creo que haya cambiado la cosa con el pueblo de Dios. Seguimos batallando con esto, aunque es algo muy general. Ezequiel 20, verso 7. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Los ídolos de Egipto. Y un ídolo, para darte una definición breve, y no divagues, y no pienses, un ídolo será un retrato que tengo ahí, una foto de alguien. No, es una estatua pequeña, ¿eso será un ídolo? No, hermanos, para los cristianos hay ídolos quizá menos visibles que eso, pero más dañinos. Pero dice aquí que los ídolos de Egipto nos contaminan. Y un ídolo, esta es la definición que yo creo es acertada. Un ídolo es todo aquello que te roba el tiempo que le debieras dedicar a Dios. Un ídolo es todo aquello que te roba el tiempo que le pudieras dedicar a tu esposa o a tu esposo. Un ídolo es todo aquello que te quita el tiempo que pudieras invertirle a tus hijos, a tu familia. Un negocio puede ser tu ídolo, porque cuando el negocio te impide llegar a la iglesia, se volvió un ídolo. Le estás dando el primer lugar al negocio. El trabajo. Algunos llegan muy tempranito al trabajo, siempre tiempo antes de la hora de entrada, pero a la iglesia a veces llegan ya después de la oración, durante la alabanza, y algunos finalmente llegan solamente al mensaje. Tienes ídolos en tu corazón. Y yo creo que debiéramos examinarnos para saber qué es lo que nos está robando el tiempo. Y tú sabes muy bien lo que es, ¿no? Puede ser la televisión, puede ser una computadora, puede ser tu celular, tu tableta, tu deporte favorito. O sea, hay muchas formas en las cuales algo específicamente se puede convertir en un ídolo. En sí mismo no es nada, en sí mismo puede no ser peligroso ni ser ídolo por sí mismo, pero tú lo haces ídolo porque le rindes pleitesía, le das el tiempo que debieras darle a otras cosas importantes y no puedes vivir ya sin él, lo honras. Entonces tenemos que examinarnos, ¿no? Porque el Señor continuamente le decía a Israel: no te contamines con los ídolos. Y cada vez que haya ídolos en tu vida, estarás contaminándote. Otra cosa importante que podemos aprender ahora del cedro, hablando del cedro del Líbano. Acompáñame a Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, Primero de Reyes capítulo 5. Esto es precioso, hermanos, porque yo sí quiero ser como el cedro en el Líbano. Primero de Reyes 5, versos 5 y 6. Salomón está por construir lo que se conocería como el templo de Salomón, donde la gloria de Dios, la Shekinah de Dios iba a descender, hermanos, donde Dios le prometió a Salomón: todo aquel que llegare a esta casa e invocare mi nombre, yo le responderé, yo le escucharé, yo le atenderé. Primero de Reyes 5:5. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora, escucha esto, que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Cedros del Líbano fueron cortados. Y en segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, un pasaje paralelo a este,
pero yo quiero que lo veamos. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versos 8 y 9. Es el mismo pasaje, pero ahora en este libro. Segundo de Crónicas 2, 8 y 9. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. ¿Sabes tú que el Señor está construyendo ya su morada? Su morada con cedros que son similares al cedro del Líbano, con esa madera, y Él quiere que tú y yo seamos parte de esa construcción, de esa morada, para que su gloria nos llene, para que su gloria nos visite y permanezca sobre nuestras vidas. Qué importante, hermanos, el poder llegar a ser, y es una promesa de Dios, el justo florecerá como la palmera, pero crecerá como cedro en el Líbano. Yo quiero, es como si estuviéramos oyendo a Dios mismo diciendo, yo quiero que mis hijos, mi iglesia, mi pueblo, pueda crecer como cedro, porque yo de ahí voy a cortar madera, voy a tomarlos para formar mi casa, voy a tomarlos para formar mi templo, donde mi gloria va a residir. Imagínate qué importante llegar a ser un cedro. Es el anhelo de Dios, pero de nosotros depende si queremos llegar a ser como esos cedros. En el libro de restauración de Esdras, capítulo 3, es uno de los libros llamados de restauración, y ahí también aparece el cedro del Líbano. Esdras capítulo 3, versos 6 y 7. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano. ¿Para qué, hermanos, era esa madera? Para poder reconstruir la morada del Señor. ¿Quieres formar parte en la restauración del tabernáculo de David que está caído? ¿Quieres participar de la restauración de la morada del Señor? Él te llama a ti y a mí para llegar a ser como cedros en el Líbano, cuidando nuestras raíces, buscando el lugar bajo, anhelando, como dije yo en la ocasión anterior, como el ciervo, el agua, hasta que podamos encontrarla, para poder florecer, para poder crecer y para poder llegar a dar fruto. ¿Quisieras dar fruto para Dios y para otros? ¿Quisieras ser parte de su morada? Yo quiero hacer un llamado hoy, pero antes de eso, en 2 de Corintios 7, quiero ver dos versos, dos pasajes más para terminar. 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. Nos dice Pablo, preocupado porque los corintios, ellos se dejaron contaminar, hermanos, por muchas de las cosas que ya mencionamos o que menciona Jesús en Mateo que leímos. Pero Pablo les dice, y nos dice hoy el Espíritu Santo a usted y a mí aquí en León de Judá, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor nos está llamando en este tiempo a limpiarnos, a santificarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, para perfeccionarnos en la santidad, hermanos amados. Y dice, ¿debido a qué? Porque tenemos promesas preciosas y grandísimas, como dice el apóstol Pedro en su epístola. Pablo dice aquí, puesto que tenemos tales promesas. ¿Y cuáles son esas promesas? Pues una de ellas es la que leímos en Salmo 92. La Biblia tiene muchísimas promesas en las cuales podemos llegar a recibirlas, pero
la mayoría de ellas, si no es que todas, son promesas condicionables, hermanos, en donde demanda un compromiso nuestro para poder cumplir y alcanzar las promesas. Y justo antes de este capítulo, en los últimos versos del capítulo 6, Él nos dice: salid de en medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo, y entonces yo los voy a recibir, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Imagínense las promesas que tenemos en Dios. Y 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjense cómo hasta el tiempo del Nuevo Testamento el pueblo de Dios continuaba siendo advertido y redarguido por la idolatría. Y como ya mencioné, no solo por imágenes externas, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero ¿cuál es la condición? Santificarnos, limpiarnos. Y gracias a Dios que en este tiempo podemos continuamente lavarnos en el agua de su palabra, lavarnos a través de la sangre de Cristo y pedirle al Señor que nos limpie. Pero yo quiero hoy llamar a aquellos que quizá han descuidado su caminata y se han contaminado sus raíces, han contaminado la corteza, han contaminado esa parte del tronco, si es que llegas a ser un cedro, o la corteza, si es que llegas a ser una palmera. Si tú has estado contaminando tu vida espiritual, tu alma y aún tu cuerpo, y no te has dado cuenta de que esa aparente e inofensiva contaminación, como le sucedió a esa palmera de casi 100 años, te puede traer muerte espiritual. Yo quiero que ahí en tu casa te pongas de pie y podamos cantarle al Señor este canto y podamos decirle: Señor, limpia mi corazón hoy. No dejes que yo me contamine con las cosas de este mundo, que cuando yo vea algo que quiere contaminarme, yo pueda ser alertado por tu Espíritu y pueda venir a mí tu silbo apacible, y entonces yo pueda corregir y enmendar mi camino. El último canto que entonamos nos decía que en sombra o en luz el Señor nos cuida. Y eso es lo que sucede con la palmera y con el cedro. No importa el clima, no importa lo que enfrenten ellos, el Señor de gloria, que les ha permitido existir, los guarda. Pero hoy cantemos: oh, tu preciosa unción, limpia mi corazón del engaño. Hermanos, hay muchos cristianos que están siendo engañados en este tiempo. Hay un espíritu de error, un espíritu de engaño. No está afuera, en el mundo solamente. Ese espíritu de engaño y de error ha entrado en muchas congregaciones. Y yo como pastor no quiero que entre al León de Judá. Quiero que seamos librados del engaño. Quiero que seamos librados de la contaminación. Que el Espíritu de Dios siga moviéndose en nuestros corazones para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Que Él pueda seguir hablando a nuestras vidas y no nos conformemos con una vida religiosa, sino que tengamos una relación profunda cada vez más, con unas raíces en nuestra vida espiritual cada vez más profundas, agarrados de la roca y bebiendo de esa fuente de agua viva. Cantemos ahí en su hogar. Oh, tu preciosa unción, Señor, una
y así tu gloria vendrá. Oh, tu preciosa unción, Señor, una revelación fresca, limpia mi corazón del engaño, y así tu gloria vendrá. Limpia mi corazón del engaño, y así tu gloria vendrá. Limpia mi corazón del engaño, y así tu gloria vendrá. Señor, esta mañana limpia nuestros corazones, espíritu, alma y cuerpo. Límpianos de toda contaminación y llévanos, Señor, a tener un corazón que se santifique continuamente. Rescata nuestra vida, Señor. Si hay algún hermano o hermana aquí, si hay algún joven aquí en León de Judá que se ha contaminado, Señor, en carne y en espíritu, y ha estado creyendo que no es algo delicado, que esta mañana el Espíritu de Dios se mueva en su corazón, ahí en su hogar, que fluya tu precioso Espíritu y puedas traer un redarguir en su corazón y puedas traer limpieza a su vida, Señor. Tú eres un Dios santo que anhelas la santidad. Tu palabra dice que la santidad conviene a tu casa. Señor, ayúdanos aquí en León de Judá a mantener tu casa en santidad y honor, a mantener tu casa limpia, Señor, tu templo y nuestra propia vida, el templo del Espíritu Santo, de una manera honorable, porque tú nos llamas, Señor, en este tiempo a ser como una palmera que florece y da fruto. Tú nos llamas, Señor, en estos días a ser como el cedro que crece alto para llegar a ser esa madera preciosa que formará parte de tu casa, de tu morada, Señor. Pero si no atendemos a ese llamado de limpieza, si no cuidamos nuestros cimientos, si no cuidamos nuestras raíces, oh Señor, nos secaremos y moriremos, Señor. Pero hoy hay gracia para tu pueblo en estos días. Hay gracia para todo aquel que quiera limpiarse. Hay gracia para todo aquel que quiera santificarse. Hay gracia para todo aquel que quiera cuidar sus raíces como la palmera y como el cedro. Señor, haz de esta congregación que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor. Te lo rogamos en esta mañana. Oh Rey de Gloria, oh precioso Señor, y si hubiera aquí en León de Judá, Señor, palmeras y cedros
que están a punto de secarse o en un proceso ya secándose. Te rogamos, como en aquellas palabras que Cristo Jesús expresó, deja que sean abonadas un año más, deja que un tiempo más sean abonadas y regadas, dales la oportunidad, un poco más de tiempo, para que puedan llegar a volver a tener esa vida y puedan llegar a reverdecer y a estar vigorosos nuevamente, Señor. Hazlo por ese amor tan infinito y esa paciencia tan infinita que tú tienes. Te lo rogamos y te damos gracias. Oh, tu preciosa unción, Señor, una revelación fresca, limpia mi corazón del engaño, y así tu gloria vendrá. Hazlo, Señor, límpianos. Limpia mi corazón del engaño, y así tu gloria vendrá. Oh Dios, pon un anhelo fresco, nuevo en nuestras vidas como congregación, por esa gloria, por ver manifestada cada vez más esa gloria, Señor. Por un anhelo profundo, un clamor, para que continuamente estemos anhelando esa gloria que tú quieres y estás dispuesto a compartir con tus hijos. Oh Dios, hazlo en este tiempo, por favor, en cada hogar, en cada familia de León de Judá. Te lo suplicamos y te damos gracias, Señor, por darnos el alimento de hoy. Gracias, amado Padre. Bendice a aquellos que han estado hoy en sus hogares viendo este mensaje y a aquellos que de alguna u de otra manera también lo llegarán a ver. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que dé fruto, es tiempo de dar fruto y de florecer. Hazlo, Señor. En tu nombre
Te lo suplicamos y te damos gracias. Amén. El Señor los bendiga y tengan una semana bendecida. Nos vemos pronto en la congregación.